Cuando la Tierra se unió a la Concordia Galáctica, la gran alianza de especies avanzadas que gobernaba gran parte de la galaxia, fue recibida con poca fanfarria. La Concordia era una antigua unión de razas que habían alcanzado una armonía casi perfecta a través de siglos de paz y cooperación. Para estas especies más antiguas, los humanos no eran más que unos recién llegados que apenas merecían atención. Aunque tecnológicamente avanzada para los estándares humanos, la Tierra era primitiva comparada con los miembros más antiguos de la Concordia. Para ellos, la humanidad era impulsiva, impredecible, y carecía de la disciplina que requerían los asuntos galácticos. La Draz Arakane, una condecorada estratega militar de la Tierra, aprendió rápidamente que su papel en esta nueva comunidad galáctica era, en el mejor de los casos, de importancia simbólica. Asistía a reuniones en las que sus consejos eran cortésmente ignorados. Sus estrategias se consideraban poco sofisticadas en comparación con los meticulosos planes de los principales generales de la Concordia. Entre sus mayores detractores estaba el general Kalar, una figura de alto rango en el mando militar de la Concordia, procedente de una especie orgullosa y de larga tradición. Kalar hacía pocos intentos por ocultar su desdén por la humanidad, a menudo desestimando las propuestas de Kane como precipitadas e indignas de ser consideradas seriamente. Sin embargo, la galaxia no era el remanso de paz que la Concordia creía que era. El dominio Zorak, un imperio brutal que durante mucho tiempo se había mantenido al margen de la galaxia, había visto cómo la Concordia se volvía complaciente. Mientras la Concordia prosperaba en su armonía, los Zorak habían pasado siglos acumulando poder, perfeccionando su ejército y expandiendo su territorio mediante la conquista. Para los Zorak, la unidad de la Concordia era un signo de debilidad, y planeaban destruirla con un único y devastador golpe. El ataque llegó sin previo aviso. Las naves de guerra Zorak descendieron sobre los mundos exteriores de la Concordia, aniquilando flotas y defensas terrestres con una eficacia brutal. Su tecnología, que combinaba una potencia de fuego devastadora con una precisión inigualable, dejó a la Concordia tambaleándose. El pánico se extendió por toda la alianza, a medida que los Zorak arrasaban un sistema tras otro, arrollando todo a su paso. La otrora pacífica Concordia no se había enfrentado a una guerra en siglos, y se encontró lamentablemente mal preparada para la crueldad del dominio Zorak. A medida que avanzaba la invasión, las estrategias tradicionales de la Concordia, honradas, predecibles y rígidas, fracasaron estrepitosamente. Comandantes como el general Kalar, que nunca habían luchado contra un enemigo como los Zorak, se esforzaron por organizar una defensa significativa. La Concordia estaba perdiendo, y rápido. La desesperación empezó a apoderarse de ellos, y los líderes, antes reacios, se vieron obligados a admitir que necesitaban nuevas ideas, por poco convencionales que fueran. Fue entonces cuando recurrieron a Sarah Kane. La comandante Sarah Kane había pasado meses marginada, observando el anticuado enfoque bélico de la Concord, sabiendo que no sería suficiente para detener a los Zorak. La Concord valoraba el orden y la previsibilidad en la batalla, adhiriéndose a un código de honor que los hacía predecibles y blancos fáciles. Los Zorak, por el contrario, eran maestros del caos y de la fuerza arrolladora, y utilizaban la fuerza bruta y tácticas despiadadas para aplastar todo lo que encontraban a su paso. El resultado fue un desastre para la Concordia, y Kane supo que había llegado el momento de un cambio radical. En una reunión crucial de los líderes militares de la Concordia, Kane se presentó ante ellos y expuso su propuesta. No sugirió enfrentarse a los Zorak con tácticas convencionales. En su lugar, abogó por la guerra de guerrillas, ataques, emboscadas, sabotajes y engaños. Eran tácticas que la Concordia consideraba indignas, incluso deshonrosas, pero Kane insistió en que la única forma de derrotar a los Zorak era explotar su dependencia de una fuerza abrumadora y de estrategias de batalla predecibles. Los demás líderes se quedaron atónitos. El general Kalar, todavía escéptico ante las contribuciones de la humanidad, se burló de la idea.
Pero cuando Kane explicó su estrategia en detalle, se produjo un cambio en la sala. Señaló los puntos débiles de los Zorak: su estricta adherencia a la jerarquía, su dependencia de cadenas de suministro predecibles y su exceso de confianza. Kane creía que atacando sus puntos débiles con golpes rápidos e inesperados, los Zorak podrían desorganizarse. Aunque muchos de los líderes de la Concordia dudaron, temiendo perder su honor, la desesperación se impuso. No tenían otra opción. Acordaron dar a Kane autoridad limitada para ejecutar sus estrategias, aunque muchos, como el general Kalar, esperaban que fracasara. Kane no perdió el tiempo. Comenzó por atacar las líneas de suministro de los Zoraks, enviando pequeños equipos altamente cualificados en misiones de sabotaje. Al mismo tiempo, colaboró estrechamente con el capitán Jax Torran, un piloto de combate humano temerario pero de gran talento, para dirigir audaces incursiones contra las flotas Zorak. La disposición de Torran a asumir riesgos extremos le convirtió en un candidato ideal para las tácticas poco convencionales de Kane. Comenzó a orquestar asaltos relámpago contra naves de guerra Zorak, utilizando maniobras ultrarrápidas para atacar y desaparecer antes de que los Zorak pudieran responder. Estas tácticas, sorprendentes por su imprevisibilidad, empezaron a dar resultados. Los convoyes de suministros Zorak fueron destruidos, cortando recursos vitales a sus flotas de vanguardia. Los escuadrones de cazas de Torran causaron estragos en sus naves de guerra, creando confusión entre los comandantes Zorak. Su rígida jerarquía militar, diseñada para enfrentamientos directos a gran escala, tuvo dificultades para adaptarse a las nuevas tácticas de guerrilla. Los Zorak nunca habían luchado contra un enemigo como los humanos, y su arrogancia les hizo vulnerables al enfoque creativo de Kane. A medida que las tácticas de Kane se extendían por el ejército de la Concordia, otras especies alienígenas empezaron a adoptar sus estrategias. Al principio a regañadientes, pronto se dieron cuenta de la eficacia del ingenio humano en la guerra. Lo que antes se consideraba deshonroso, se convirtió en un arma de supervivencia. Los audaces movimientos de Kane cambiaron las tornas en las primeras fases de la guerra, pero los Zorak estaban lejos de ser derrotados. El emperador Vox, el despiadado líder del dominio, se había enfurecido por el repentino cambio en la guerra. Para él, la Concordia no era más que una alianza fracturada de especies débiles, liderada por humanos que eran poco más que una molestia. Estaba decidido a aplastarlos, y no tenía intención de permitir que unas pocas victorias humanas se interpusieran en su camino. A medida que las estrategias poco convencionales de Kane se extendían por el ejército de la Concordia, la situación, antaño difícil, empezó a cambiar. Ya no se limitaban a defender sus fronteras, sino que estaban contraatacando activamente. Las flotas Zorak, que antes se creían imparables, se encontraron empantanadas en una guerra que no podían controlar del todo. Las cadenas de suministro quedaron paralizadas, los puestos avanzados clave destruidos y batallones Zorak enteros desmoralizados por la naturaleza aparentemente caótica de la resistencia liderada por los humanos. El general Kalar, que en un principio había desestimado a Kane y sus tácticas, se vio replanteándose su postura. Había visto cómo sus propias fuerzas, disciplinadas y tradicionales, luchaban por adaptarse al poder abrumador de los Zorak. Pero los humanos, con su imprevisibilidad y su voluntad de romper las reglas convencionales de la guerra, habían conseguido de algún modo cambiar las tornas. Kalar, humillado por el éxito de las estrategias de Kane, se acercó a ella, ofreciéndole no solo su respeto, sino también su apoyo. Juntos formaron una poderosa alianza, combinando el profundo conocimiento de Kalar de los recursos militares de la Concordia con las innovadoras tácticas de Kane. Bajo el liderazgo de Kane, la Concordia empezó a ganar batallas que antes parecían imposibles de ganar. Sus estrategias obligaron a los Zorak a replantearse su enfoque. El emperador Vox, conocido por su comportamiento frío y calculador, estaba furioso. Había descartado a la humanidad como una especie irrelevante, pero sus tácticas impredecibles
habían desorganizado su imperio. Ordenó una ofensiva masiva inmediata contra uno de los planetas clave de la Concordia, un planeta estratégicamente vital para el esfuerzo bélico. Kane y Kalar sabían que si perdían esta batalla, podría ser el principio del fin de la Concordia. El planeta, con sus recursos y su ubicación central, era el eje de la defensa de la Alianza. Si caía, los Zorak estarían preparados para arrasar el resto de los sistemas de la Concordia. La situación era sombría, pero Kane se negó a ceder. Ella sabía que para ganar esta batalla, tendría que empujar los límites de lo posible. Kane ideó rápidamente una estrategia defensiva de varios niveles que explotaría el exceso de confianza de los Zorak. Se anticipó a todos sus movimientos, planeando una serie de emboscadas y contraataques, diseñados para despistar y confundir a los comandantes Zorak. Al mismo tiempo, el capitán Jax Torran, ahora un héroe célebre tanto entre los humanos como entre los alienígenas, preparaba a sus escuadrones de cazas para el asalto más audaz hasta la fecha. Al escuadrón de Torran se le encomendó una misión crítica. Volarían hasta el corazón de la flota Zorak, apuntando a su buque insignia, el símbolo mismo del dominio Zorak. La misión era casi suicida, y muchos se preguntaban si el plan de Torran podría tener éxito. Pero Torran, conocido por su temeraria valentía, no se dejó intimidar. Sabía que un ataque decisivo al centro de mando Zorak podría cambiar el rumbo de toda la guerra. A medida que la flota Zorak se acercaba al planeta, esperaban una conquista directa. El emperador Vox había enviado sus mejores naves de guerra, confiado en que ninguna fuerza podría oponerse al poder de su dominio. Pero las trampas de Kane ya estaban preparadas. La batalla comenzó con una ráfaga de ataques y contraataques. Las fuerzas terrestres de Kane, entrenadas en tácticas de guerrilla, utilizaron el sabotaje y las emboscadas para frenar el avance de los Zorak. En el espacio, el escuadrón de Torran ejecutó una serie de maniobras de alto riesgo, tejiendo a través de la flota Zorak con una precisión mortal. El caos era abrumador, y los Zorak, acostumbrados a los enfrentamientos directos, se vieron incapaces de seguir el ritmo de la naturaleza fluida e impredecible de las tácticas humanas. El punto de inflexión llegó cuando el escuadrón de Torran penetró en las defensas de los Zorak y alcanzó su nave de mando. En un audaz asalto, Torran condujo a su equipo directamente al corazón de la flota, inutilizando los sistemas de mando de la nave insignia. La súbita pérdida de su mando central desorganizó a los Zorak, cuya flota, antes coordinada, era ahora vulnerable y confusa. En tierra, las fuerzas de Kane aprovecharon el caos y lanzaron una ofensiva final que obligó a los Zorak a retirarse. Lo que se esperaba que fuera una victoria fácil para los Zorak, se convirtió en una derrota devastadora. La derrota a manos de las fuerzas de Kane supuso el primer revés importante para el dominio Zorak, pero el emperador Vox no era de los que admitían la derrota fácilmente. Furioso por el inesperado giro de los acontecimientos, ordenó una contraofensiva masiva que no solo acabaría con la resistencia liderada por los humanos, sino que también destruiría el planeta clave de la Concordia, que se había convertido en el centro de la defensa. Vox creía que lanzando todo el poderío militar Zorak contra la Concordia, podría poner fin a la guerra de un golpe rápido y devastador. Kane, sin embargo, estaba preparada. Se había anticipado al deseo de venganza de Vox y había estado planeando este momento. Gracias a la información obtenida de los desertores Zorak y las comunicaciones capturadas, Kane sabía exactamente cuándo y dónde atacarían los Zorak. Su plan era audaz. Volvería la propia arrogancia de Vox contra él. El asalto final comenzó con la flota Zorak, descendiendo sobre el planeta con toda su fuerza. Vox había destinado casi todos sus recursos militares a este ataque, seguro de que ninguna fuerza de la galaxia podría resistir el poder del dominio. Sus naves de guerra, armadas con las armas más poderosas de la galaxia, desencadenaron un devastador bombardeo sobre las defensas del planeta. Pero Kane había tendido su trampa a la perfección. En lugar de enfrentarse a los Zorak en una batalla tradicional,
Kane había escondido sus fuerzas en las densas junglas y túneles subterráneos del planeta. Utilizó el terreno a su favor, organizando ataques de asalto y huida que incapacitaron a las fuerzas terrestres Zorak, al tiempo que mantenían a sus propias tropas fuera de peligro. Los Zorak, poco acostumbrados a luchar en un entorno así, luchaban por mantener su ofensiva. Cada paso adelante era recibido con emboscadas, sabotajes y contraataques cuidadosamente planeados. En el espacio, el capitán Jax Torran dirigió una vez más a su escuadrón en un audaz asalto contra la flota Soraka. Esta vez, su objetivo era el enorme superportaaviones en el corazón de la fuerza de invasión Zorak. Con golpes precisos, el equipo de Torran inutilizó los escudos del superportaaviones, dejándolo vulnerable a un bombardeo concentrado de la flota de la Concordia. La destrucción del superportan envió ondas de choque a través de las fuerzas Zorak, dejándolas vulnerables y desorganizadas. El golpe final llegó cuando las fuerzas de Kane ejecutaron un asalto coordinado contra el centro de mando Zorak. Utilizando las tácticas de guerrilla que se habían convertido en su firma, las tropas de Kane se infiltraron en la fortaleza Zorak, colocando explosivos y saboteando sus sistemas clave. El caos resultante mermó la capacidad de los Zoraks para coordinar sus ataques, dejándolos vulnerables a una contraofensiva a gran escala por parte de la Concordia. A medida que avanzaba la batalla, la otrora poderosa flota de Vox empezó a desmoronarse. Sus fuerzas, incapaces de adaptarse a las impredecibles tácticas de los humanos, se vieron desbordadas. Vox, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, ordenó la retirada total. Los Zorak, que antes se consideraban imparables, habían sufrido una humillante derrota a manos de la misma especie que antes consideraban débil e insignificante. La guerra no había terminado, pero las tornas habían cambiado. La humanidad, antes considerada el eslabón más débil de la Concordia, había demostrado ser la clave de su supervivencia. Las secuelas de la batalla fueron un punto de inflexión no solo para la guerra, sino para el lugar de la humanidad en la galaxia. Por primera vez, la Concordia Galáctica reconoció a la Tierra como un actor clave, dejando de considerar a la humanidad como una especie menor e intrascendente. La comandante Sarah Kane, antes marginada e ignorada, fue aclamada como la heroína que había salvado a la Concordia de la destrucción. Sus tácticas poco convencionales habían revolucionado la forma de luchar de la Alianza y fue ascendida a líder del esfuerzo militar global contra el dominio Zorak. El general Kalar, que había visto a la humanidad con desdén, alabó públicamente el liderazgo de Kane y admitió que, sin sus estrategias, la Concordia habría sido aplastada por la fuerza abrumadora de los Zorak. El cambio de opinión de Kalar fue emblemático de un cambio más amplio dentro de la Concordia. La humanidad, antes tachada de imprudente y primitiva, era ahora respetada por su ingenio, adaptabilidad y espíritu inquebrantable. El capitán Jax Torran también se convirtió en una leyenda entre las fuerzas humanas y alienígenas. Sus audaces incursiones y maniobras casi suicidas no solo habían cambiado el rumbo de batallas clave, sino que también habían inspirado a una nueva generación de pilotos en toda la galaxia. El escuadrón de Torran, ahora conocido como los Fantasmas del Vacío, se convirtió en un símbolo de la resistencia y la valentía humanas. El emperador Vox, enfurecido por la derrota de su imperio, se retiró al corazón del dominio Zorak para reagruparse y planear su próximo movimiento. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar, pero también sabía que la próxima vez que se enfrentara a la Concordia, lucharía contra un enemigo muy diferente. La humanidad había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, y Vox se dio cuenta de que su imperio ya no podía confiar solo en la fuerza bruta. Mientras el dominio Zorak se lamía las heridas, la Concordia Galáctica empezó a adoptar más estrategias no convencionales de la humanidad. Las rígidas doctrinas militares que antaño habían definido la Alianza fueron sustituidas por un nuevo énfasis en la creatividad, la adaptabilidad y las tácticas de guerrilla.
La influencia de Kane había reconfigurado el tejido militar de la Concordia, y su liderazgo garantizaba que la humanidad seguiría desempeñando un papel central en la lucha contra los Zorak. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Aunque la Concordia había obtenido una victoria decisiva, el dominio Zorak seguía siendo una fuerza poderosa y peligrosa. El emperador Vox, humillado por su derrota, estaba decidido a contraatacar con mayor ferocidad. La galaxia se tambaleaba al borde de la guerra total, con ambos bandos preparándose para una revancha que determinaría el destino de incontables mundos. La humanidad, antaño desvalida, se había convertido en un actor clave de la galaxia. Pero ese nuevo poder trajo consigo nuevos retos. Mientras la Concordia se preparaba para la siguiente fase de la guerra, la pregunta seguía siendo: ¿podría la humanidad seguir liderando la carga, o el peso de las expectativas de la galaxia sería demasiado para soportar? Las escenas finales muestran a Kane y a su equipo preparándose para las batallas que están por venir. Los Zorak estaban heridos pero lejos de ser derrotados, y el futuro de la galaxia pendía de un hilo. Pero una cosa estaba clara: nunca más se subestimaría a la humanidad.